¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente de la radio y para todos los oyentes. Vos sabés, al principio tengo una duda, che. ¿Fue el ¿Qué? 22 o el 23 el Ah, no éxodo? sé, yo tengo el 23 y todos lo conmemoran el 23, incluso los jujeños hoy que están asentados ahí el Tercer Malón de la Paz, convocaron acto y concentración frente Sí, al sí. Congreso Nacional para conmemorar la fecha del éxodo Bueno, jujeño. no. Ellos La sabrán. mayoría dice 23. Después, bueno, una cosa son los preparativos y otra Claro, cosa el claro, inicio, ¿viste? Del claro, claro, éxodo. claro. Una de las páginas más gloriosas de la historia nacional, que en los últimos años recién se empieza a conmemorar con la magnitud y la importancia que tiene, ¿no? Claro. Fíjate vos que fue la participación de todo el pueblo de Jujuy, dejando sus casas, sus pertenencias, llevándose lo que podían, lo que no podían lo quemaron, se taparon los pozos con agua potable, potable no, digamos agua que se puede tomar, y no dejaron ni siquiera metales. Claro. Y iniciaron una caminata con todos los enseres, con chicos, con ancianos, con todo. Dejaron tierra arrasada. Tierra arrasada. Llegaron a la provincia de Tucumán. ¿Cuántos kilómetros caminaron? ¿Tenés idea vos, Gaucho? De Y Jujuy a Tucumán. no sé exactamente, pero debe ser 200, entre 200 y 300 kilómetros. Ahí va. Para la época, imagínate Claro. que es una de las grandes proezas de la historia de la guerra de la independencia. Varios días de marcha, ¿no? Sí. En el transcurso, la retaguardia, dirigida por Eustaquio Díaz Vélez, con cerca de 600 hombres, libra un combate contra las fuerzas realistas en el arroyo Las Piedras. Ahí va. Y es La segunda, Las Piedras. Claro, porque la primera está en la Nacional... República Oriental del Uruguay, en el departamento de Canelones, en la primera batalla que libró el general Artigas y que triunfó. El primer triunfo de las armas de la patria fue en la banda oriental. Exactamente, la primera batalla de Las Piedras es la que salva la Revolución de Mayo, porque se estaba organizando una contraofensiva para tomar Buenos Aires, y en la batalla de Las Piedras, ahí en Canelones, Artigas derrota al gobierno realista. Y esta es una segunda batalla, o sea, se llaman igual, porque esta es en el arroyo Las Piedras, en lo que es hoy Salta, pero se llaman igual, pero son dos lugares distintos y Claro. Hay unos meses de diferencia. Y las dos hechos están contenidos en el himno original de argentino, ¿no? De la nación, Sí, canción vos sabés patria. que, aparte de que se ocultó la letra original del himno, tampoco se le explica a los chicos en el secundario qué quiere decir ambas piedras. Ambas son dos. Claro. Y una batalla librada en lo que es hoy el Uruguay y una segunda librada en el norte de nuestro país. En la provincia de Salta. Claro, y la letra original del himno habla de ambas piedras. Bueno, entonces volviendo al tema, estábamos en el tema, Claro. pero digamos, siguiendo el hilo, Eustaquio Díaz Vélez y unos 600 hombres de élite derrotan al ejército realista, con lo cual permiten que llegue todo lo que era el éxodo jujeño a Tucumán, se instalen en Tucumán, se atrincheren en Tucumán, el gobernador de Tucumán da gran apoyo logístico y crece el ejército en
cerca de 4.000 se reclutan voluntariamente y se organizan para librar unos meses después la batalla de Tucumán. Claro, ahí hay que agregar un detalle, Gaucho, que vos lo sabés, que la orden que daba el secretario en ese momento de Rivadavia, que de acá de Buenos Aires, era que se replegaran hasta Córdoba, no hasta Sí, Tucumán, y que el general Manuel Belgrano desobedeció esa orden y plantó sus fuerzas para darle batalla en la provincia de Tucumán. exacto. Como no dijo abiertamente, no les hago caso, dice, bueno, retrocediendo hacia Córdoba, me atrincheré en Tucumán y los derroté. Pero en realidad es una desobediencia de Belgrano frente a una idea equivocada que tenía un sustento político, que el grupo de Buenos Aires se conformaba con el puerto de Buenos Aires y la pampa húmeda hasta Córdoba. El norte Claro, se lo regalaba al virreinato del Perú. claro, claro. Ese triunfo después en Tucumán es lo que permite políticamente que saquen al primer triunvirato y que se marche a la asamblea del año 13. Claro. Ahora, en la preparación del éxodo jujeño, a Belgrano no le temblaban los pulsos, ¿no? No, por supuesto. Explicaba que hay que dejarlo y el que desobedeciera Lo pasaban por las armas. lo amenazaba con fusilarlo. Se ¿sí? consideraba traidor a la patria, ¿no? Exactamente. Esa, Gaucho, en distintas circunstancias, porque hoy éxodo es una palabra moderna, ¿no? En general no era el éxodo, se llamaba así, como el éxodo artiguista no se llamaba éxodo, según las crónicas, los gauchos y eso le decían la redota, la derrota, Sí, era una derrota y un repliegue. El éxodo artiguista fue distinto, donde no hubo una coacción, según dicen las crónicas, no, que Claro, porque aparte como que fue espontáneo, base... incluso el propio Artigas desalentaba que lo acompañara en la familia, pero fue una adhesión general, ¿no? Sí, digamos, dejan también, avanzan y se radican en lo que es hoy la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Ahí establecen el cuartel general. Después el tema de los sujetos, lo que protagoniza el éxodo oriental, me parece, ¿no? Es masas campesinas y originarias. Claro. Y acá era, Jujuy era una ciudad. Claro. Bien, lo cual no quiere decir mejor o peor, pero digamos, hay una composición, posiblemente en el trayecto se sumaran algunos originarios y algunos campesinos, pero en lo grueso era población de la ciudad de Jujuy, que primero venían de una experiencia muy horrible en Salta, cuando los realistas recuperaron Salta, la venganza contra los que habían apoyado al ejército libertador de la independencia fue terrible, la población sufrió mucho. Y eso le da la claridad política a Belgrano de decir, bueno, no demos la batalla acá, no hagamos sufrir a este pueblo, juntemos fuerzas en Tucumán para poder derrotarlos, ¿viste? Una visión estratégica, ¿no? Desde el punto de vista que estaba en condiciones inferiores para darla en cuanto a lo militar, hablando de la superioridad de la fuerza, el armamento y todo eso. Y después no ir a batallas de todo o nada, sino tratar de combatir con ventaja. En Tucumán se combatió con ventaja y en Salta también. Cuando olvidaron esa regla hubo desastres. Claro.
Pero a partir de eso cambió el curso de la guerra, ¿no? Es decir, con esas dos batallas, la de Tucumán y la de Salta, porque habían tenido derrotas el ejército patriota. A la desobediencia de Belgrano le debemos que toda esa zona acompañara y se generara un proceso político, no solo de la Asamblea del año 13, sino de la posterior declaración de la independencia 3 años después, en Tucumán, en 1816. Fíjate vos que los lugares que fueron derrotados, que es el Alto Perú, la independencia fue varias décadas después, e incluso no se hizo desde Buenos Aires. Lo tuvo que hacer Bolívar, mandar a Sucre, pero varias décadas después. No, incluso en ese momento histórico, en el Alto Perú, viste, habían derrotado varias insurrecciones, la de Cochabamba y eso, ¿no? Claro. Venía avanzando arrolladoramente el ejército realista hacia el sur, desde el Alto Perú. Así es. Por lo tanto, homenajear el éxodo jujeño es una de las páginas más gloriosas de la historia de la Guerra de la Independencia. Ahí va. Y con respecto a Belgrano, porque hay los mismos personajes históricos, que es su segunda desobediencia, porque también fue con Rivadavia, cuando tuvo el entredicho que Rivadavia se oponía a que levantara la bandera nacional, ¿no? Como él hizo en Rosario, ahí en las orillas del Paraná por primera vez. Estaba el mismo personaje, Sí, Rivadavia. En realidad el dueño de la pelota era Zarratea, que era presidía el primer triunvirato y era un personaje abiertamente españolista, que había arreglado con el virrey español de Montevideo. Había habido incluso una declaración conjunta de que la guerra que tuvo Buenos Aires contra Montevideo era un tema local, pero que ambos gobiernos eran súbditos del rey de España, y a su vez Zarratea, un personaje totalmente oscuro. Cuando se produce la Revolución de Mayo estaba en España y se había dedicado al tráfico de esclavos. El virrey Loreto lo había multado porque trajo esclavos en un barco de Estados Unidos y tenía que traerlo en bancos españoles, y siendo virrey arregló ese juicio y se indemnizó a sí mismo, siendo presidente del primer triunvirato. Ahí va. Cuando vuelve San Martín y lo que había de tropas patriotas, se organiza la derrota del primer triunvirato, y el segundo triunvirato ya tiene otro contenido político más afín con los ideales de la Revolución de Mayo. Rivadavia era el secretario de ese primer triunvirato. Claro. Y bueno, después también se enfrenta con San Martín, después pide el crédito de la Baring Brothers. Para hablar de Rivadavia tendríamos que hacer un programa entero. Una historia negra tiene. Bueno, Gaucho, y hoy 23 de agosto, los jujeños siguen siendo protagonistas en su provincia con su lucha que ya lleva más de 2 meses, y hoy acá en la ciudad de Buenos Aires, con el Malón de la Paz y esta concentración y acto que están convocando ahora a las 14 horas frente al Congreso para reclamar por sus territorios, por la derogación de esta constitución dictatorial que impuso Gerardo Morales, ¿no? Sí, toda nuestra solidaridad en ese programa. Lo máximo que podemos hacer es difundir que hay una página heroica de nuestra historia que se llama el Éxodo Jujeño. Está bien. Bueno, Gaucho, te agradezco, te mando un abrazo y seguimos como siempre la semana próxima. Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, buenas tardes. Mario Gaucho Garelic, investigador de historia, estuvo presente con estas palabras recordando el éxodo jujeño en Mediodías con la RAC.